Está con nosotros Liet Quesada, quien es licenciada en psicopedagogía, a quien agradezco mucho haber aceptado la invitación. Gracias, Dani. Un gusto igual estar aquí y poder compartir un poquito desde mi área y justo en toda esta etapa en la cual estamos, que ha sido difícil, yo creo que para las mamás, los papás, y realmente poder compartir un poquito, ¿no? Y poder ayudar en lo que se pueda. Hoy vamos a hablar un tema muy bonito, muy importante para los que son papis, mamis y que, bueno, ya tienen hijos e hijas en la etapa escolar, puesto que por la cuarentena, por la pandemia, nos ha tocado muchas veces asumir el rol de profesores o apoyar a los mismos profesores en lo que son las clases online a nuestros pequeños. Y bueno, es importante que tú como especialista, como licenciada en psicopedagogía, nos guíes y nos des pautas de cómo debemos hacerlo de manera correcta, como mamás, como papás, qué es lo que podemos hacer para guiar a nuestros pequeños y para ayudarles en lo que es su formación escolar desde casa. Aprender en cuarentena, ¿no? Porque creo que el aprendizaje, o sea, siempre aprendemos, todo el tiempo estamos en constante aprendizaje, pero no solo nuestros niños están aprendiendo, sino que también nosotros estamos aprendiendo con ellos a poder hasta desarrollar habilidades, desarrollar, saber cómo comportarnos con ellos, ¿no? Entonces, pero la pregunta es como que, ¿y ahora qué hacemos? Entonces yo decía empezar por el principio. ¿Por qué por el principio? Porque creo que es necesario que vayamos y retrocedamos un poco, porque creo que en la etapa normal de educación escolar, a veces como papás dejamos todo al profesor, ¿no? Y le dejamos que él diga o haga lo que él cree que es correcto. Y a veces ni siquiera nos metemos en lo que o nos interesamos en la educación escolar formal de nuestros niños, ¿no? Porque hay varios tipos de educación. Una la que nosotros damos en la casa y otra que la dan en el colegio, pero ambas tendrían que ser complementarias, ¿no? Entonces, en el colegio, así cuando, por ejemplo, yo trabajo mucho con niños y cuando intervengo con ellos, es importante hacer como un triángulo, que es el niño que está aquí, pero aquí está, digamos, la educación, que es la psicopedagoga, y aquí están los papás. Pero sin este triángulo formado, no puede funcionar la educación, ¿no? Entonces, es necesario que podamos desarrollarla de buena forma y que seamos complemento. Pero nosotros muchas veces, ¿qué deseamos de nuestros niños? Que sean felices. Y creo que es una de las bases principales. Cuando, digamos, tú no quieres que tu hijo sufra, tú no quieres que tu hijo esté mal, tú no quieres que, o sea, cuando lo ves, no sé, yo estoy segura que cuando están, por ejemplo, con ustedes haciendo tareas y a veces se pueden a llorar de decir, no, no puedo, mami, ya no quiero, ¿no? Entonces, es como que en ese momento tú te frustras y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pero es necesario, como decía, empezar desde el principio. ¿Cómo empezamos desde el principio? Viendo las necesidades de nuestros niños y de nuestros pequeños, de nuestros, no solo de nuestros niños, porque tal vez hay papás que son hasta papás de adolescentes o mamás de adolescentes que es como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Pero es diferente en un punto, pero creo que todas las personas tenemos estas necesidades. Entre estas está la salud física y psicológica como la base de nuestra pirámide. Vamos a ir desde abajo hacia arriba. El punto de arriba es ser feliz, o sea, los sueños de nuestros niños. Pero para llegar a estos sueños es necesario empezar desde abajo e ir formando la pirámide hasta llegar a esos sueños, ¿no? Entonces, es necesario trabajar primero. O sea, estoy segura que muchos nos preocupamos en darles que ellos estén sanitos, que estén bien emocionalmente. Después está la seguridad. Y nosotros como papás, ¿qué seguridad les damos a ellos? Eso es siempre necesario preguntarse. Nosotros como papás debemos ser como que su soporte, ¿no? Pero al mismo tiempo hacerles sentir seguros y que ellos al sentirse seguros puedan llegar a crear independencia. Luego también están en tercer lugar, las relaciones sociales. En las relaciones sociales es
importante es todo el relacionamiento social que tiene el niño con sus amiguitos, con sus compañeros, con sus primitos, y más que todo con las personas de su edad, ¿no? O sea, su entorno social inmediato. Pero estas relaciones sociales hacen y ayudan a nuestros niños, a nuestros hijos, a poder desenvolverse y crear hasta nuevas habilidades, ¿no? Por ejemplo, que puedan aprender a compartir, a convivir, a saber, a solucionar problemas, porque si solo los encerraríamos en nuestra burbuja, no podrían hacer eso. Y ese es, creo que uno de los puntos que ahorita está como que flaqueando en la cuarentena, porque no pueden salir, no pueden estar con sus amiguitos, no pueden estar con sus profes, y los niños son como que, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, de la nada les han quitado todo eso. Entonces nosotros como papás debemos guiarnos en este nivel, que es el de seguridad, para que estas relaciones sociales un poquito se equilibren, ¿no? Y que no esté tan tambaleando. Después, en un cuarto nivel, está la autoestima y el reconocimiento. En estos dos niveles, tanto en relaciones sociales y autoestima y reconocimiento, ya entra mucho lo que es la educación, la enseñanza formal, ¿no? Entonces, pero aquí es necesario en el cuarto nivel que nosotros formemos el valor que ellos tienen. Así como aquí les damos seguridad nosotros, o sea, de nuestra parte, aquí en el cuarto nivel es necesario formar esa autoestima, que ellos se sientan, se lleguen a amar a sí mismos y sientan el reconocimiento. ¿Cómo se forma la autoestima? Con el reconocimiento externo. Y nosotros como papás somos los encargados de formar esa autoestima con ese reconocimiento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo llegamos a esto de los sueños? Cuando nuestro niño dice, por ejemplo, yo, mami, quiero tener de grande un parque, digamos, ¿no? Entonces, porque son sus sueños tal vez ahorita, cuando tienen 5 hasta los 7 años más o menos, sus sueños vuelan y a veces pueden parecer irreales, pero nosotros no podemos bajarles y aplastarles su burbuja, sino generar que sigan soñando a partir de todas estas bases de abajo, pero que sean, o sea, llegar nosotros a intermediar en sus sueños, pero no saboteándolos, sino diciéndoles como que, muy bien, un parque, qué lindo, ¿y qué juegos vas a tener? ¿No? Entonces llegar a que ellos puedan generar otro tipo de pensamiento en ese sueño que tienen, ¿no? Entonces apoyarlos en su sueño para que pronto, en un futuro, puede llegar a convertirse en realidad, pero de una forma más formal, ¿no? Pero es necesario seguir apoyando sus sueños y yo creo que en esta etapa que estamos en cuarentena, más allá de la educación formal de contenidos formales, es necesario trabajar todo este esquema, ¿no? Y durante toda la vida deberíamos hacer esto, pero ahora que estamos con ellos en casita, es bueno fomentar, motivarlos y reforzar todos estos aspectos, ¿no? Entonces asumimos un nuevo rol como papás, en los cuales es necesario que nosotros, para lograr eso que teníamos al principio, demos nuestro tiempo, creemos estrategias y generemos compromiso, ¿no? Tiempo porque sí o sí necesitamos darles a nuestros niños eso. Estrategia porque vamos a ir creando, porque cada niño, cada uno de nuestros hijos es diferente. No puede ser igual, hasta, digamos, Anita y Pepito son diferentes, por más que sean mis hijos, son diferentes, tienen distintas mentalidades, tienen distintos valores, por más que los hayamos formado igual, tienen distintas formas de ver el mundo, entonces es necesario crear hasta estrategias para cada uno enfocándolas. Entonces, no, yo no te puedo decir como que tú tienes que usar esta estrategia y es como norma, es ley, no, sino que es necesario que creemos esa estrategia para cada uno de nuestros niños, pero conociéndolos en base a esas necesidades previas. Y el compromiso, porque si no nos comprometemos con ellos, nada de esto va a funcionar. Pero ¿qué podemos hacer? Es necesario que transmitamos e interioricemos que es importante que ellos aprendan. Entonces nosotros tenemos que llegar a animarlos como que, mi amor, hoy día ya tienes clases de Zoom, ya entraremos. ¿Qué has aprendido? ¿No? Entonces llegar a hacer que ellos vivan su aprendizaje y disfruten y ese aprendizaje sea significativo para ellos, porque eso es una de las cosas más importantes.
Después, el acompañar y guiar todo ese proceso de aprendizaje que tienen. Nosotros somos guías, pero no somos controladores. Y por último, motivarlos. El aprendizaje sin emoción no funciona, porque nuestros cerebros aprenden con emoción, si no, no aprenden. Si un aprendizaje no tiene emoción, no tiene experiencia, no va a interiorizarse, como decíamos al principio. Entonces, no se trata de que como papás o mamás enseñemos contenidos, porque no somos profesores, ¿no? Si no somos mamis, papis. Entonces, sino que encuentren en nosotros esa normalidad que han perdido al no poder ir a la escuela. Entonces, este es el rol fundamental que tenemos como papis o mamis en esta cuarentena, que a pesar de que no estén yendo nuestros niños a clases, nosotros podamos encontrar formas para que ellos no se sientan solitos, no se sientan aislados, no se sientan como que, ay, mi mundo se ha perdido, sino que construyan un nuevo mundo de esta cuarentena que ha venido. Y los errores no son fracasos, sino son señales de que estamos intentando. Entonces, nos vamos a equivocar harto, porque no sabemos, no conocemos. Todo lo que está pasando es una nueva normalidad y todos estamos experimentando, desde los profesores, las escuelas, nosotros como psicopedagogos, ustedes como papás, los niños, como estudiantes, hasta nuestros adolescentes. Pero es necesario intentarlo. Muy lindo, muchas gracias. Realmente necesitábamos esta guía, esta luz al final del túnel para muchas mamás, muchos papás, que aunque a veces suena gracioso cuando lo hablamos, ¿no? Pero ya cuando lo experimentas, incluso el hecho de tener mucha paciencia que tú mencionabas, que no solamente es estar, ya, haz tu tarea, no hagas, sentate, presta atención, sino hay muchas cosas como base por debajo, como tú nos explicabas, ¿no? De la pirámide, el estar presente en toda esa formación de nuestros hijos y de repente tal vez por lo de la cuarentena, de la pandemia, recién muchas mamás, muchos papás están un poco al tanto o están más al tanto de la educación escolar de sus hijos. Entonces, en el caso de los niños, de las niñas que por ejemplo, ya no están pasando clases y el papá o la mamá ha decidido tratar, como tú dices, tratar, intentar seguir guiando eso porque falta todavía unos cuantos meses para terminar la gestión. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Tal vez tienes algunos consejos, ya sea para niños que están en la etapa preescolar, en lo que es prekinder, kinder, o los primeros años más que todo. Para los niveles iniciales y hasta primero, segundo, es necesario trabajar con dos cosas que son bien importantes, que son las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas. Las funciones cognitivas son la atención, la memoria, la percepción, su psicomotricidad, el movimiento, el lenguaje, su pensamiento. Entonces, ahora, gracias a Dios, tenemos mucha tecnología y podemos decir ya, hoy día o sea, se puede generar programas desde psicopedagogía, generamos programas para que hasta los papás mismos puedan llevar eso, ¿no? Con ellos llevar estructuradamente qué voy a hacer cada día. Entonces, es necesario trabajar, por ejemplo, los hábitos que tienen los niños, darles tareitas, organizarles horarios para que ellos vayan cumpliendo cosas, tener en esos horarios estructurados que tengamos, podemos poner, digamos, un tiempo de, no sé, experimentos, porque les encanta, ¿no? Los experimentos. Pero, digamos, un tiempo de clases, un tiempo para hacer cosas de la casa, un tiempo para jugar, así. Entonces, estructurar a los niños para que vayan desarrollando estas habilidades.